Muy bien, hermanos, buenas tardes. Vamos a seguir, o vamos a comenzar más bien, con nuestra exposición del Evangelio de Lucas. Así que estamos apenas en el segundo sermón, estamos iniciando todavía esta carrera que nos va a llevar no sé cuánto tiempo, algunos meses seguramente, quizás algún año o dos, no lo sabemos, el Señor lo sabe, pero vamos a ir lentos, pero seguros. De eso se trata, el poder conocer al Señor en este Evangelio. Así que hoy tenemos un mensaje muy interesante. Estamos en el Evangelio de Lucas y hoy tenemos un mensaje que se llama Noticias que cambian vidas. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25, así que son varios versículos, 20 aproximadamente, los que vamos a estar viendo el día de hoy. Recuerden, vamos a ver noticias que cambian vidas. No solamente hoy, sino la siguiente semana también vamos a ver acerca de estas noticias que van a cambiar no solamente la vida de las personas que lo van a recibir, no solamente la vida de las personas que vivieron en ese momento y en ese tiempo, sino que estas noticias han venido a impactar y a cambiar la vida de nosotros también. Y no solamente la de nosotros, sino las que viven en el tiempo en que vivimos, y no solamente de las que viven en el tiempo en que vivimos, sino de las generaciones futuras. Estas noticias no tienen un límite. Han llegado para venir y transformar la vida de todos aquellos que la escuchen y que la crean. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a orar y luego vamos a entrar a Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta tarde en la que nos permite reunirnos en tu nombre para poder alabarte, para poder exaltar tu santo nombre, Señor. Y no solamente eso, sino para poder leer y entender tu palabra, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, que obre en nosotros, que nos ayudes a ser cambiados por la verdad de tu palabra, por la verdad de tu evangelio, de este evangelio de Lucas, que estamos seguros que va a hacer un gran cambio en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a aplicarla también cada día de nuestras vidas, Señor, que podamos salir pensando de manera diferente a como entramos el día de hoy a este lugar, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra solamente a ti, porque tú te la mereces, Padre. Queremos dejar en tus manos este tiempo y que tú obres en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25. Dice así la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios.
Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarles, y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Así que ese es el texto, esa es la lectura, esa es la historia que vamos a tratar de comprender el día de hoy. Así que tanto Zacarías como Elizabeth y las personas que están en ese momento a su alrededor van a recibir esta noticia, y no es cualquier noticia. Es una noticia que va a cambiar y va a transformar su vida. En primer lugar, vamos a darle un clic allí y vamos a ver el primer punto. Y nos vamos a encontrar en esta lectura, del versículo 5 al versículo 10, una familia diferente. Vamos a ver cómo esos versículos nos hablan acerca de una familia que tenía muchas cosas, que estaba compuesta de muchas características bastante interesantes que llaman mucho la atención. Primero vamos a ver por quién estaba compuesta esta familia. El versículo 5 comienza con una frase bastante interesante que dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea. ¿Quién era Herodes? Según la historia, según los historiadores, era un hombre de un lugar que se llamaba Idumea, que fue puesto como gobernador o como rey de este lugar llamado Judea, donde habitaban pues los judíos. ¿Cuáles eran las características de este hombre? Era un hombre bastante violento, bastante sanguinario, tenía mucha sed de poder. Por lo tanto, esta violencia y esta maldad que tenía este hombre incluso alcanzaba hasta sus familiares. ¿Por qué? Porque ¿cómo se puede decir? El apego al poder que tenía este hombre hizo que mandara a asesinar incluso a algunos miembros de su familia. ¿Por qué? Para que nadie pudiera venir y tomar su trono como rey de este lugar. Y eso nos explica un poco por qué cuando viene un anuncio que vamos a ver quizás la otra semana, ¿qué es lo que hace? Manda a matar a todos los niños menores de 2 años porque escuchó que hay un nuevo rey que ha nacido. Entonces, por el miedo a perder su poder, él va y manda a hacer una masacre en contra de los niños menores de 2 años. Pero este era el rey Herodes. Por lo tanto, podemos entender que no se vivían buenos tiempos en la época en que este anuncio viene a esta familia. No eran tiempos buenos, eran tiempos donde el pueblo judío, el pueblo de Israel, estaba bajo el yugo de Roma. Ya no como esclavos, pero sí tenían que estar pagando ciertos tributos al gobierno romano. El ejército, el pueblo, el ejército romano siempre estaba vigilando para que no hubieran disturbios en el pueblo, estaban controlados de alguna manera. Vivían libres, sí, pero vivían bajo la vigilancia
de Roma. Ahora recordemos, entre Malaquías y los evangelios hay 400 años. 400 años donde no hubo revelación de parte de Dios, o si la hubo, no quedó registrada. Parece que Dios es posible que había quedado en silencio. Vino Malaquías profetizando en el tiempo de Nehemías. Ese es el contexto. Precisamente terminamos Nehemías. Entonces, después del tiempo de Nehemías, parece que Dios quedó en silencio. No había profeta, no había mensaje de Dios para el pueblo. Han pasado 400 años donde Dios no ha dicho nada. Y ese es el contexto en el que se desenvuelve no solamente el Evangelio de Lucas, sino todos los evangelios. Ahora van a pasar cosas interesantes. ¿Cómo estaba conformada esta familia diferente? Dice, cierto sacerdote llamado Zacarías. Bueno, aquí está el hombre, el jefe de familia, el esposo, que se llamaba Zacarías. Dice que él tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth o Elizabeth, no sé la pronunciación correcta, pero va por ahí. Entonces, Zacarías es el esposo, Elizabeth o Elizabeth es la esposa. Zacarías es un sacerdote porque también es descendiente de Aarón, y su mujer también. Por supuesto, Aarón es de donde descienden todos los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, se casan. ¿Con qué ilusión se casan la mayoría de las parejas? Pues sí, de tener un matrimonio bonito, bueno, pero generalmente, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo natural que debe de pasar? Que vengan los hijos, que venga la descendencia. Es el plan de Dios también. Fue lo que les dijo a Adán y a Eva. Son marido y mujer, llenen la tierra, reproduzcan, se les dijo, y llenen la tierra, tengan hijos, tengan muchos hijos. Entonces tenemos a Zacarías, Elizabeth, los dos descendientes del linaje de Aarón, pero nos vamos a encontrar que esta familia, estas dos personas, tienen un problema. Vamos a verlo más adelante, pero el versículo 6 los describe, dice cómo ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Entonces era una familia en un tiempo muy difícil en el pueblo de Israel, pero ellos especialmente eran justos y vivían de manera intachable, observando y obedeciendo los mandamientos del Señor. Algo raro en el pueblo de Israel que a lo largo de su historia se han rebelado en contra de los mandamientos de Dios. Recordemos cómo termina Nehemías. Nehemías viene, los jala de los cabellos para que se comporten a la altura de la palabra de Dios. Por supuesto, entendemos que esto no duró mucho. Se rebelan otra vez. En los 400 años de silencio, si alguien quiere investigarlo, hay muchas cosas. Hay una gran revolución con los judíos en contra de los romanos, y es un caos total, olvidándose de muchas cosas, entre estas cosas los mandamientos del Señor. Pero esta familia estaba viviendo diferente, eran intachables o irreprensibles. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que no cometían pecado, pero quiere decir que eran piadosos, todos los días viviendo y luchando para conformarse a los mandamientos y a la voluntad de Dios. Entonces, era una familia diferente que estaba viviendo en este tiempo. Y como aplicación para nosotros, es el mismo llamado para la iglesia, es el mismo llamado para los cristianos. Es lo que Pablo les escribe a los filipenses y dicen: sean como luminares en el mundo, sean como esas estrellas que brillan en un lugar oscuro lleno
de pecado. Nosotros somos llamados a resplandecer. ¿Por qué? Porque vivimos de manera diferente en una época donde cada vez más se ve la perdición del mundo, se ve la corrupción del mundo. No sé si han visto, en los últimos días he visto algo que se está poniendo bastante de moda. Se me acaba de ir de la mente el término que se le da, pero en la mañana justamente acabé de ver acerca de un caso que sucedió en Argentina, de unas personas que ahora se están vistiendo de animales. Se ponen sus máscaras, sus colas y se sienten perros o lobos o no sé qué. Pero ellos dicen que son animales encerrados en cuerpos de personas. Entonces la situación que sucedió en Argentina es que una señorita saliendo de la universidad iba caminando por la calle y se encontró una manada prácticamente de estas personas que estaban disfrazadas de lobos. Y cuando esta señorita iba pasando, caminando por la calle, la empezaron a olfatear y la empezaron a seguir y ella pensó que era una broma o algo así. Pero cuando se dio cuenta que no era una broma, cuando uno de estas personas fue y le mordió el tobillo. Entonces ella corrió, se asustó y entonces ellos justifican sus actos diciendo es que nosotros somos animales encerrados en cuerpos de personas. ¿Qué es eso? Simplemente nos recuerda lo que Romanos dice, y Dios los entregó. Dios los entregó a su pecado, Dios los entregó a sus propios deseos. Ese es el mundo, a ese punto ha llegado el mundo en el que vivimos, y nosotros somos llamados ¿a qué? A vivir diferente, a vivir de una manera justa, a vivir de una manera piadosa, conformándonos a lo que la palabra de Dios dice. ¿Para qué? Con el fin de ser una luz que alumbre en medio de este mundo de tinieblas. Zacarías y Elizabeth eran así. ¿Cuál es el problema? Vamos a encontrarlo en el versículo 7. No tenían hijos. No tenían hijos. Era una pareja, un matrimonio que se conformaba a la palabra de Dios, que vivían piadosamente, pero no tenían hijos. Qué situación difícil. ¿Y por qué no tenían hijos? No porque no querían, no porque habían adoptado a sus perrijos, como se dice ahora, no, sino porque nos explica, porque Elizabeth era estéril. Y no solamente era estéril, sino que, y ambos eran de edad avanzada. Híjole, están en una situación difícil. ¿Por qué? Porque la esterilidad, generalmente en el Antiguo Testamento se considera como una maldición. Si Dios no le daba hijos a una mujer, en el Antiguo Testamento se veía como, por algo Dios no le está dando hijos. Es un castigo a causa de su pecado quizás, pero el tener hijos se veía como bendición. Si ustedes buscan el Salmo 127, 3 al 5, van a ver ahí. Salmo 127, versículo 3 al versículo 5. Dice, un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Entonces, el tener hijos era considerado como una bendición, un don de Dios, un regalo de Dios. Ahora, ¿por qué? Entonces, Elizabeth y Zacarías no tenían hijos. No tenía nada que ver con pecado ni nada de eso. ¿Por qué? Por eso ya Lucas nos ha aclarado que eran personas que vivían de manera justa e intachablemente. Dios había preparado a esta familia para algo diferente, para algo sorprendente, que ya lo vamos a ver. Entonces, el caso de Elizabeth en cuanto a los hijos era imposible, ya intratable. En ese tiempo no había los tratamientos que existen hoy.
Era algo, un caso, vamos a llamarlo así, un caso perdido. Una familia justa, pero que quizás cargaba algo pesado sobre ellos. No tenían hijos. Y ya vamos a ver que no es que era el deseo de ellos el no tener hijos. Simplemente Elizabeth era estéril. Aparte, los dos eran de edad avanzada. Un caso que no tiene solución aparentemente. Entonces, ya vimos la condición, ya vimos a la familia diferente, justos, irreprochables, irreprensibles, pero no tienen hijos. Algo mal visto en el pueblo de Israel, porque como ya dijimos, se pensaba que era una maldición. Incluso Elizabeth va a decir, es una afrenta, es una vergüenza para mí el no poder tener hijos. Pero la situación va a cambiar. La situación va a ser diferente. Van a recibir un anuncio increíble que está en el segundo punto. Un anuncio increíble, versículos 11 al 17. Imagínate que tenías que tratar con esta pareja. No podemos tener hijos. ¿Qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Híjole, qué difícil, ¿verdad? Qué complicado. Pero alguien más va a intervenir en la historia y va a cambiar el curso de sus vidas y va a transformar todo, absolutamente todo a su alrededor. Van a recibir un anuncio increíble, un anuncio, esta noticia que va a cambiar sus vidas completamente y para siempre. Y no solo la de ellos, sino la de todos aquellos que sean partícipes de esta noticia. Versículos 11 al 17. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Bueno, dice así. Primero vamos a recordar que Zacarías era un sacerdote, ¿verdad? Y en el versículo 5 nos aclara que era del grupo de Abías, del grupo de Abías. ¿De qué se trata esto? En los tiempos del rey David, él ordenó a los sacerdotes y los separó por grupos. Había 24 órdenes de sacerdotes. Zacarías pertenecía a la orden o al grupo de Abías, que era la cabeza o el representante, vamos a decir. Ya de eso han pasado muchos años. Pero eso se ha quedado como una orden para los sacerdotes. Entonces, estos 24 grupos, este grupo de sacerdotes se dividía en 24 órdenes, y a cada grupo le tocaba servir en el templo 2 veces por año durante una semana. Entonces, ¿cómo elegían a la persona que iba a entrar a ofrecer el incienso o el sacrificio? Lo hacían por una manera de sorteo. Imagínate, dicen los comentaristas que todos los sacerdotes de los 24 grupos más o menos estaban conformados, o en total eran aproximadamente 18,000 sacerdotes. Entonces, la situación es esta. El hecho de que le haya tocado a Zacarías entrar al templo no era casualidad, no era porque, le salió en suerte a Zacarías, sino podemos ver la mano de Dios obrando para que a él le tocara entrar a oficiar el servicio. Recuerda, solamente lo hacían 2 veces por año los grupos y durante una semana. Es decir, en estas 2 veces en el año solamente le tocaba a un sacerdote o 2 sacerdotes del grupo o de cada grupo. Entonces, si es que le tocaba a un sacerdote, quizás le tocaba entrar una sola vez en su vida, una sola vez, no había más oportunidad quizás. Entonces, en este momento y en esta ocasión, la suerte cae sobre Zacarías. ¿Obra de la casualidad? Seguramente no, era obra de Dios que estaba preparando esto. Bueno, entonces Zacarías entra, conforme a la costumbre del sacerdocio, dice, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. El versículo 10 nos da otro dato. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y entramos al versículo 11. Estando Zacarías ya dentro ofreciendo su servicio,
y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Entonces Zacarías está haciendo su oficio de sacerdote y de repente, dentro del templo donde nadie más podía entrar que el sacerdote, se le aparece, dice, un ángel, un mensajero del Señor, un mensajero de Dios. Imagínate qué impactante, ¿recuerdas? 400 años donde no ha habido revelación de Dios y ahora Zacarías está allí y de repente se le aparece un ángel. ¿Cómo era el ángel? ¿Quién sabe? No lo sé, no, creo que no lo dice Lucas, no lo detalla, pero el caso es que el ángel se apareció allí junto a Zacarías. Incluso Lucas da detalles, ¿verdad? Dice que el ángel estaba de pie y estaba a la derecha del altar del incienso. Y eso nos habla de la exhaustiva investigación que Lucas hizo. Recuerden, Lucas no estaba con Zacarías en el momento, estaba Zacarías solo. Seguramente Lucas, no lo sé, o alguien le pasó la información a Lucas para que pudiera dar tantos detalles. Esto nos deja claro que Lucas era un excelente investigador, un excelente historiador. Dice luego, en el versículo 12, al verlo, dice, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. No es poca cosa, ¿verdad? 400 años, no se ha escuchado nada acerca de Dios, quizás. Y ahora en el turno de Zacarías llega, se le aparece el ángel. ¿Y cuál es la reacción de Zacarías? Está confundido, está temeroso. Y es la misma reacción que a lo largo de la historia del Antiguo Testamento tienen todos los hombres, los cuales tienen una visión de este tipo. ¿Recuerdan a Isaías? Dice que ve el templo al Señor, ve al Señor, ¿y qué es lo que hace? Se asusta y dice, debo morir. Voy a morir porque no puede ser que yo esté en la presencia del mismo Dios. Zacarías ve al ángel, se asusta, le da miedo, le da temor, y ahí viene el mensaje del ángel. Pero el ángel, ¿qué es lo que le dice? No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. ¿Qué nos comunica esto? Que Zacarías posiblemente, quizás ya no en ese momento porque ya era un anciano, pero quizás años antes, ¿qué es lo que hacía? Oraba, ¿por qué? Porque quería un hijo, quería una familia, quería tener descendientes. Híjole, ¿cuántos años habrá orado Zacarías? ¿Hace cuánto tiempo quizás había dejado de orar Zacarías? Ya dijo, no, pues ya se nos pasó la hora, ¿no? Ya no hay manera. Somos viejos, mi esposa es estéril, ya no había esperanzas para ellos. Pero ¿qué es lo que el ángel le recuerda a Zacarías? ¿Recuerdas esas noches, Zacarías? ¿Recuerdas quizás las lágrimas que derramabas cuando orabas por un hijo? Tu petición ha sido oída. Dios no se ha olvidado de tus oraciones. ¿Por qué cosas has estado orando quizás desde hace mucho tiempo? Quizás ya dijiste, no, pues ya, como para qué oro, no, el Señor no me ha escuchado. El Señor siempre escucha. El Señor siempre recuerda, no importa cuánto tiempo pase. Si no lo ha hecho en el momento cuando tú lo pedías, es porque no era el momento. Pero el Señor siempre tiene sus momentos y sus tiempos bien establecidos para responder nuestras oraciones. No sabemos en realidad cuál era la petición que Zacarías había hecho. Quizás había orado por un hijo, o quizás había orado por un Mesías prometido. No era el Mesías el que venía, pero era una señal de que el Mesías estaba pronto por venir, porque escucha la noticia que el ángel le va a dar. No temas, tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Imagínate esta noticia. Este cuate ya anciano, su esposa incapacitada para tener hijos,
Pero que le dice, no temas, tu petición ha sido oída, y tu mujer, la estéril, la que no puede tener hijos, va a tener un hijo. Imagínate qué sorpresa, qué increíble noticia para este hombre. ¿Qué habrá sentido? ¿Qué habrá pensado? ¿Cómo habrá reaccionado? Bueno, Lucas no lo dice, pero sí dice algo. Da una información adicional. Y lo llamarás Juan. No le vas a poner tu nombre, Zacarías. No le pongas tu nombre. Le vas a poner Juan. Ahora, quiero comentarte un poco acerca de lo que quiere decir este nombre de Zacarías. Zacarías significa Jehová se ha acordado. ¿Coincidencia? Seguramente no. El Señor ha oído tus oraciones. El Señor se ha acordado de tus oraciones, se ha acordado de ti. Jehová se ha acordado. Ahora el nombre de Juan, es interesante también su significado. ¿Qué quiere decir Juan? Quiere decir Jehová ha hecho gracia. Quiere decir también Jehová ha sido misericordioso. O quiere decir Dios ha mostrado su favor. Eso es lo que significa Juan, y eso es lo que está sucediendo en la vida de Zacarías y de su esposa, en la vida de esta familia que era diferente. Dios está mostrando su favor, Dios está mostrando su misericordia. Dios ha hecho gracia con ustedes. ¿Y cuál es la reacción ahora de este cuate Zacarías? Tendrás gozo. ¿Y qué más? Y alegría. Y muchos se regocijarán por su nacimiento. Este niño va a venir a cambiar tu vida, la de tu esposa y la vida de todos aquellos que escuchen acerca de su nacimiento. Los va a llenar de gozo, los va a llenar de alegría, y todos y muchos se van a regocijar. Eso es lo que provoca la noticia cuando una mujer va al médico, o bueno, no en todas, pero creo que en la mayoría, va y dice, oye, estás embarazada. ¿Cuál es la reacción? Alegría, gozo, regocijo, quizás algo de preocupación, pero hay emoción, hay alegría, hay gozo, hay regocijo. Pero y no solamente para los padres, sino para la abuela y para los tíos y para todos, y llegas y dices, no, pues vamos a tener un bebé, y todos se emocionan. Pero esta alegría y este regocijo no solamente va a alcanzar a la familia de estas personas, sino a muchas personas alrededor. Casi a todo el pueblo de Israel, porque este niño no era cualquier niño. Era un niño especial, era un niño diferente. Vean lo que dice el versículo 15. Porque él, dice, será grande delante del Señor. ¿Va a ser alguien? Pues podemos decir importante. Va a ser alguien que va a servir al Señor. Y da algunas especificaciones más acerca de este niño. Dice, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces era un niño que iba a estar dedicado al servicio del Señor. Y era algo que en el Antiguo Testamento que se conocía como un nazareo. Va a vivir una vida de nazareato. ¿Qué quería decir esto? Eran personas dedicadas al servicio de Dios, y había especificaciones de cómo estas personas deberían vivir, y estas son precisamente las que el ángel da. Dice, no va a beber vino ni sidra. Y hay unas especificaciones más en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, que dice que estos hombres no se cortaban el cabello. ¿Recuerdan alguno de esos? Sansón era uno de esos, pero que al final de su vida terminó mal. Pero Juan también había sido escogido por el Señor para una misión importante, para un trabajo importante. Pero algo más había en Juan. Dice que el Espíritu Santo, o iba a estar lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. No se los voy a contar ahora,
pero van a ver cómo un tiempo después eso va a ser demostrado. Versículo 16. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor, su Dios. Imagínate qué tanta importancia tiene este niño que está siendo anunciado aquí, Juan, que iba a hacer volver el corazón de muchos israelitas hacia su Dios. Recuerden siempre, este pueblo ha sido rebelde por toda su historia. 400 años de silencio y viene este anuncio. Va a venir Juan y los israelitas van a voltear a ver a su Dios. Van a recordar que tienen un Dios que está bajo su cuidado. Van a recordar que tienen un Dios que va a venir a darles salvación. Versículo 17. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías. Ahora, este Elías no era cualquier persona. Era un profeta del Antiguo Testamento al que seguramente todos estaban esperando, porque esa era la promesa de Malaquías. Dice, va a venir el día del Señor grande y terrible, pero no va a venir sin que antes venga, ¿quién? Elías. Él es el que va a preparar el camino para que el Señor entre. Y esto nos recuerda y nos hace alusión a una costumbre que tenían los pueblos antiguos. Cuando se anunciaba que un rey venía a visitar el pueblo o la ciudad, que es lo que el gobierno de la ciudad al que el rey venía a visitar hacía, mandaba a allanar las calles, mandaba a aplanar las calles. ¿Para qué? Para que la carreta del rey no anduviera cayendo en baches, ¿verdad? Ese era el trabajo que tenía que venir a hacer Elías antes que el Señor, que el Mesías prometido, se manifestara. Pero, dice, este Elías va a venir en la persona de Juan. Entonces, Zacarías está recibiendo una gran revelación. No solamente que va a tener un hijo, que creo que es la revelación menos importante de todo. Lo que Zacarías está escuchando es, el Mesías viene. Está próximo a venir. Y Juan, tu hijo, es el que va a preparar el camino para que él tenga entrada. Él va a preparar los corazones del pueblo para que puedan recibir el mensaje del Mesías, el mensaje de salvación. Viene otra buena noticia más adelante. No se los voy a contar ahora, quizás ya la saben, pero vamos a dejarlos en suspenso. Ahora estamos hablando del anuncio de Juan. El Mesías está próximo a venir. Juan viene a preparar el camino. Punto número 3 en esta revelación. Ya simplemente con lo que ha escuchado Zacarías, su vida está siendo cambiada, está siendo transformada. Punto número 3, duda y consecuencia. Híjole, Zacarías ha recibido más noticias de las que ha recibido en toda su vida, creo. Las noticias más importantes que han escuchado en su vida, las está escuchando ahora, de parte de un ángel del Señor. Pero en la mente de Zacarías hay duda, no hay certeza, hay duda. ¿Será verdad? ¿Será cierto esto que estoy escuchando o simplemente me estoy quizás volviendo loco en este momento, ¿no? Vamos a leer lo que dice el versículo 18 al 22 de Lucas 1. Entonces dice, Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? ¿Qué puedes darme como garantía de esto? ¿Cómo puedo estar seguro de que esto va a suceder? Dice, porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. ¿Tenía Zacarías motivos para dudar? Por supuesto, esos eran los dos principales. Yo soy anciano, mi mujer es de edad avanzada y aparte de todo es estéril. No te creo, chavo. O sea, puede ser muy ángel y enviado de Dios, pero esto es imposible. Biológicamente y de todas maneras es imposible. Pero el ángel va a responder a Zacarías. En el versículo 19, el ángel le respondió, yo soy
Gabriel. El ángel se identifica, aquí está mi credencial, ¿eh? Yo soy Gabriel. Y Zacarías, como sacerdote y como buen conocedor seguramente de las escrituras, sabía quién era Gabriel. Gabriel se manifiesta 3 veces en las escrituras. A Zacarías, a María, la madre de Jesús, pero cientos de años antes se manifiesta a otro personaje que se llama Daniel. Vamos a ver, o sea, este no era un improvisado, era alguien que ya había recorrido muchos cientos de años y de siglos. Daniel capítulo 8, versículo 16, para que no digan que les estoy mintiendo. Está hablando Daniel, dice, y oí una voz de hombre entre las márgenes del río Ulai que gritaba, Gabriel, explícale a este la visión. Después leen todo el contexto, todo el capítulo y todo el libro si quieren, para que vean que este Gabriel es el mismo ángel que se le está manifestando y apareciendo a Zacarías. Entonces Gabriel se ha aparecido cientos de años antes. ¿A quién? Al profeta Daniel. No era un improvisado, no era alguien nuevo en el asunto, en el trabajo, en la misión. Era alguien muy experimentado. Le dice, yo soy Gabriel. Y seguramente Zacarías inmediatamente dijo, es el que estuvo con Daniel. Es alguien veraz. Puedo confiar en sus palabras. Pero no queda ahí solamente. Gabriel, como para sellar y decirle, puedes estar seguro, le dice que estoy en la presencia de Dios. Yo he venido de la misma presencia del Dios Todopoderoso, del Dios que todo lo puede hacer. Si yo hubiera sido Gabriel, quizás le hubiera dicho, ¿recuerdas a Abraham y a Sara? ¿Cómo eran? Estaban en tu misma condición, 90, 100 años aproximadamente, estéril también, pero ¿qué pasó? De ellos nació, ¿cómo se llamaba el hijo de Isaac? De ellos nació Isaac. Y cuando escucharon la noticia, ¿qué pasó con Sara? Dice que se rió, ¿verdad? Vas a tener un hijo, Sara, y ella ¿qué hace? Se ríe, o sea, no manches, ¿no? ¿Cómo puede ser? Esto es increíble. Recuerda lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. ¿Cuántas mujeres estériles ha habido? Y de ellas Dios ha levantado una descendencia. Tú no vas a ser diferente. Entiendo tus problemas y tus dudas, pero Dios es poderoso para hacer incluso lo increíble. Lo que tú no puedes creer y lo que tú no puedes pensar, Dios puede hacerlo. Dios puede cambiar cualquier situación en tu vida. Y aparte de todo eso, va a rematar todavía a Zacarías. Y le va a decir en el versículo 20, vamos a terminar el versículo 19. Y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas, estas buenas noticias. Versículo 20. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Hay duda, hay incredulidad de parte de Zacarías, pero hay una consecuencia que no solamente es una consecuencia, sino que es una prueba de que lo que Gabriel está diciendo es verdad. ¿Dudas ahora, Zacarías? Bueno, cuando no puedas hablar y te quedes mudo, te vas a dar cuenta que de lo que estoy diciendo es verdad. Estoy diciendo la neta, ¿eh? No te olvides. Bueno, versículo 22. Versículo 21. No, versículo 20. Hasta el día que esto acontezca. Dice, vas a quedar mudo hasta el día en que la noticia que te estoy dando sea confirmada. Hasta que vayas al doctor y le saque a, ¿cómo se llamaba la esposa? Elizabeth le saque ¿cómo se llama esa cosa que hacen? Ecografía, no sé cómo se llama, hasta que salga la ecografía y veas y te comprueben que es verdad, entonces vas a poder
vas a poder hablar otra vez. Bueno, dice así, la segunda parte del versículo 20. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, versículo 21, el pueblo, dice, estaba esperando a Zacarías. ¿Recuerdan? Cuando Zacarías entró, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando, estaban allí, mucha gente del pueblo estaba afuera del templo. Zacarías entró, pero algo estaba sucediendo. Dice el versículo 21, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Y este cuate ya se tardó. Algo está pasando. Recuerden que los sacerdotes cuando entraban, había probabilidad que no salieran vivos, podrían quedar muertos dentro del templo debido a que no confesaban sus pecados antes de entrar. Entonces, estar en la presencia de Dios y el trabajo de Zacarías y de los sacerdotes era un asunto de muerte quizás, ¿verdad? Zacarías podría haber quedado muerto, entonces todos se preguntaban, ya se tardó. Algo está pasando con él. Versículo 22. Pero cuando salió, dice, no podía hablar. Pero cuando salió, no podía hablarles. Y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Según dicen los comentaristas, que cada que un sacerdote salía de ofrecer su servicio en el templo, lo que hacía era salir y dar una bendición sobre el pueblo. Pero cuando Zacarías salió, el pueblo se dio cuenta porque no pronunciaba ninguna bendición y nada más hacía señas. Dijo, algo ha visto. Seguramente tuvo una visión. ¿Qué noticia para el pueblo? Porque otra vez volvemos a recordar, no hay mensaje de Dios por 400 años, pero ahora se dan cuenta, algo ha pasado, algo ha sucedido, algo grande viene para el pueblo, porque parece que Dios nuevamente se ha vuelto a manifestar. Y vamos al último punto, que es el punto número 4, ¿sí hay o no? Sí, ¿no? Viene ahora el cumplimiento. No solamente fueron palabras del ángel, Zacarías no estaba soñando, esto fue algo real. Versículo 23 al versículo 25. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Recuerden, era aproximadamente una semana que Zacarías tenía que estar entrando y saliendo, ofreciendo su servicio como sacerdote. Se cumplieron los días, regresó Zacarías a su casa. Para esto Elizabeth no sabía nada, ¿verdad? Ella estaba en su casa quizás, no tenía comunicación con Zacarías y aunque quisiera no podía porque Zacarías estaba mudo, no podía hablar. Y dice el versículo 24, después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses. Entonces se da cuenta que está embarazada, que está esperando un bebé y dice que se recluyó. Otras versiones dicen que se ocultó durante 5 meses en su casa. ¿Por qué? No sabemos, no dice Lucas por qué. Quizás sentía pena porque ya era una mujer mayor. ¿Y qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿No? Algo normal en el ser humano, ¿verdad? Siempre pensando en qué van a decir los demás. Se esconde, de alguna manera se oculta en su casa durante 5 meses. Y dice luego en el versículo 25, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Si ven cómo el no tener hijos era algo vergonzoso para las mujeres y para las familias. ¿Por qué? Porque todos pensaban, seguramente ha pecado, ha hecho algo malo, por eso el Señor ha cerrado su vientre. Era la manera del pueblo de Israel de ver la esterilidad en una mujer. Pero como ya vimos, no era que ellos hubieran hecho algo malo, no era que vivían en contra de la ley del Señor, más bien eran una familia piadosa, pero el Señor los ha preparado a ellos para este momento. Y con algo sorprendente, un milagro auténtico de parte de Dios, para cambiar sus vidas, pero para cambiar también el curso de la historia. Una noticia que, como dijimos, no ha cambiado solamente la vida de esta familia, no solamente la vida de los judíos, sino incluso ha llegado hasta
hasta nosotros y va a llegar hasta aquellos que escuchen esta gran noticia. El Mesías viene. Ya está Juan y Dios lo está formando en el vientre de su madre porque va a ser el precursor del Mesías. Él va a venir antes del Mesías. Y vamos a ver después que 6 meses después del anuncio va a haber otro anuncio igual de impactante. Si el anuncio de Zacarías del nacimiento de Juan es impactante, eran viejos, era estéril, pero al final eran una pareja. Pero el otro anuncio va a ser más impactante todavía. ¿Por qué? No se los voy a contar. Así que esperen la entrega del siguiente capítulo. Pero esto es, Dios tiene poder para cambiar las circunstancias. La circunstancia más imposible que estás viviendo en tu vida, Dios la puede cambiar. Tal vez dices, pero ya ha pasado mucho tiempo y sigo igual y sigo en lo mismo. Recuerda las palabras del ángel. Dios ha escuchado tu oración. Dios se ha acordado de ti. Así que no desesperes, no desmayes en cuanto a tus oraciones. Dios cumple a su tiempo y cumple siempre para impactar y para cambiar tu vida. Quizás has estado orando por muchos años por alguna persona que no conoce a Jesús y dices, no, pues ya este cuate ya no hay esperanzas para él. Pero Dios dice, recuerda que Dios escucha al momento que Él, o cumple al momento que Él lo piensa adecuado. Hay cosas con las que luchas en tu vida y le dices a Dios, por favor, cámbiame, transfórmame, y parece que no sucede nada. Dios impacta la vida de las personas, cambia la vida de las personas cuando Él quiere. Algo grande viene para la historia de la humanidad en esta historia, en estos capítulos. Así que algo grande viene también para tu vida y para la vida de la iglesia en estos tiempos. Recuerda, son tiempos difíciles en los días del rey Herodes. ¿Quién gobierna hoy? Muchos gobiernan hoy y todos apuntan a llevar al mundo a su más grande decadencia. Vivimos en tiempos difíciles, pero somos llamados a vivir de manera diferente, a reflejar el Evangelio de Cristo en nuestras vidas, en nuestras familias y en todos lugares en donde nosotros estamos y nos desenvolvemos. Hay un anuncio que cambia vidas y es el anuncio del Evangelio de Jesucristo. Y es el que debemos proclamar, es el que necesitamos llevar afuera para que la vida de las otras personas que están a nuestro alrededor sea impactada y sean cambiadas y sean transformadas. Y vayamos avanzando el reino de Jesucristo en este mundo y en esta zona en la que nos tocó estar, en esta zona en la que el Señor nos ha puesto. No es obra de la casualidad, ni de la fortuna o de la mala fortuna el que estemos aquí. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y seguramente es el impactar a los demás para que los demás puedan levantar sus ojos y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos cumplir nuestro trabajo, necesitamos cumplir nuestra misión, ser luminares en este mundo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este evangelio. Qué historias tan interesantes, qué historias tan impactantes que seguramente las leemos una y otra vez, pero en lugar de sorprendernos, a veces nos aburren, Señor, y decimos, ya me sé esta historia, ya la he leído un montón de veces, pero necesitamos observarlas y meditarlas para que estas verdades brillen como tesoros ante nuestros ojos, Padre. Que cambien nuestra manera de vivir, que cambien nuestra manera de pensar, que cambien nuestra manera de ver la vida, Señor, y podamos entender que todo lo que tú haces tiene un propósito, Padre. Y es tu gloria, es que más gente sea alcanzada con el Evangelio de Cristo, Señor. Te pedimos que nos ayude a ser esos canales por los cuales tu palabra fluya hacia los demás, Padre. Que mucha gente en este lugar pueda ser salvada por tu palabra, por tu Evangelio, Señor.
que muchos en este lugar puedan conocer la gloria de Cristo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.